gracias a la ignorancia del pueblo, viven las religiones. La espiritualidad te enseña a ver lo común que tienen todas las religiones. La espiritualidad siempre está en ese proceso de peligro porque vas a cuestionar todo, vas a plantear propuestas nuevas, vas a crear tu propio camino. El verdadero proceso del crecimiento espiritual está en la otredad, convivir con el otro. La religión es obnubilación de tu conciencia, mientras que la espiritualidad es libertad en conciencia. En lo que llamamos la era de Acuario, vamos a trascender este proceso de lo religioso para pasar al mundo de lo espiritual. Hoy vamos a tener un tema que a muchos nos confunde y creemos que es lo mismo, pero para aclararnos está aquí nuestro amigo el monje Kelsang Yanchen. Bienvenido, Kelsang. Gracias, bienvenida también tú. Gracias. Estamos los dos para servirnos mutuamente en esta labor. Muchas gracias. Y fíjate, Kelsang, que yo veo que hay mucha confusión entre espiritualidad y religiosidad, y yo hoy decidí titular esta charla con una pregunta. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es ser religioso? ¿Es lo mismo? ¿Hay un momento en el que estos caminos pueden juntarse o definitivamente son muy opuestos? Mira, el tema es, creo que muy trascendente porque efectivamente la mayoría de las personas no logramos hacer esa diferencia y es una diferencia abismal. De hecho, hay una frase que dice: la religión es para los dormidos y la espiritualidad es para los despiertos. ¿Por qué razón? Porque la religión, como tú bien lo dijiste, te encuadra, sobre todo te somete a un pensamiento dogmático y por lo tanto también te va a someter a una serie de normas, tiene un código de moral. ¿Sí? Todas las religiones tienen un código de moral. Por ejemplo, en la religión católica se ocupan los 10 mandamientos. En el budismo tenemos el noble sendero óctuple. Son lo mismo, solo que están estructurados de manera diferente. Pero en general las religiones te someten a una conducta y sobre todo a un pensamiento dogmático que evidentemente no puedes cuestionar. Claro. A ver, es una necesidad tener religiones en la sociedad o más bien es una herramienta de manipulación para que no despiertes. ¿Un ser humano despierto es peligroso para el sistema? Sí, mira, me parece interesantísima tu pregunta. En primer lugar, las religiones son un mal necesario. ¿Por qué razón? Porque gracias a la religión mesuramos nuestra conducta, con el miedo de que existe un Dios que te va a castigar o que existe la ley del karma que tarde o temprano va a retornar a ti. Y las personas mesuramos nuestra conducta. Entonces, desde esa perspectiva, la religión es un mal necesario. Nos va a modelar, nos va a limitar nuestra conducta, pero también limita nuestra forma de ser y de pensar. A ver, es importante que el ser humano tenga principios y tenga límites. Y es exactamente esto que tú me explicas. Es decir, yo sé de dónde vengo, cuáles son mis valores, mis principios, lo que rige mi vida. Y también hay un límite, yo hasta acá no llego y a lo mejor esos pueden ser los mandamientos. Planteado así es muy bueno, planteado así la religión es maravillosa. ¿En qué momento
esto se sale de control o se desvirtúa o empieza a dormirnos, a manipularnos. Si tú recuerdas, Carlos Marx decía, la religión es el opio de los pueblos, y se refiere justamente al pensamiento dogmático que está de manera inherente en todas las religiones. Okay. Y también se plantea como la base de la religión. Un dogma es un pensamiento, es una visión que no puede ser cuestionada. Por lo tanto, si tú cuestionas, eso se sale ya de control de una religión. Claro. Entonces tú debes asimilar las cosas tal como ellos la indican. Y ahí empieza a limitarte como ser humano. Como ser humano tenemos la necesidad de siempre indagar, de cuestionar, tenemos la necesidad de tratar de comprender el mundo que nos rodea. Claro. Pero la religión te limita demasiado poniéndote unas barreras muy, muy fuertes, pero corresponde a los seres humanos darnos cuenta de ello para empezar a ser libre pensadores. Oye, pero vaya, es un conflicto, Sí. ¿no? Porque cuando estás en una religión y estás dormido, estás muy bien, ¿no? Estás siguiendo todos los preceptos que tu religión te marca. Es un problema cuando tú empiezas a cuestionar o empieza a no acomodarte porque, y yo te lo digo por experiencia propia, empieza a no acomodarte eso que el sacerdote, en mi caso, de mi religión, empiezas a cuestionar y dices, esto no me está dando paz, esto me encasilla, me quita libertad, libertad de pensar, libertad de acción, porque empiezo a sentir culpa por ya no caminar al ritmo de todos los que seguimos esta religión, ¿no? Y este rompimiento verdaderamente es un conflicto porque es como salirte de una zona de confort, ¿no? Cuando sacas la cabeza de ese cuadrito en el que te tienen y dices, pero es que todo esto es posible. Y es mucho peor, en mi caso sucedió así, cuando yo dije, pero es que yo no creo estarle haciendo un daño a alguien por salirme de este cuadrito y caminar a mi ritmo, ¿no? Es como, soy libre, elijo ser libre, pero no sé qué hacer con esta libertad y vas caminando en un camino que nadie te enseñó. Nadie te enseña en esta sociedad y en estas organizaciones, porque las religiones son una organización social finalmente. Nadie te enseña a salirte y a ser libre. Como que la sociedad está diseñada para que brinques de un cuadrito a otro cuadrito. Hay gente que sale de una religión porque algo no le acomodó, pero brinca a otra y brinca a otra. Pero cuando dices, no, sí creo en Dios, no soy atea y lo voy a buscar a mi manera, eso para algunas religiones es muy pecaminoso, pero también empezar a seguir ese caminito es como, no sé qué hacer. Sí, claro, mira, yo creo que el problema es que el ser humano se rige por la ley del menor esfuerzo. Y entonces estar en una religión es muy fácil, solo tienes que asimilar los dogmas, nunca cuestionar nada y sobre todo tienes que vivir en función de los parámetros que la religión te marca, ¿sí? Claro. La religión te limita mucho. Siempre va a estar marcándote las pautas de tu conducta. Y entonces es muy cómodo estar dentro de una religión porque ya tienes una comunidad
con la cual compartir, convivir, etcétera. En cambio, el proceso de la espiritualidad es totalmente individual. Y Exacto. tú tienes que aprender, sobre todo, a vencerte a ti mismo, ser consciente de ti, de tus posibilidades, de tus potencialidades, pero sobre todo de ubicar cuáles son tus errores y cuáles son tus defectos, para que así ir trabajando a tu propio ritmo Ok, en ese sentido. ok. Y la religión a todos nos somete a determinadas normas y pensamientos muy estructurados, y aquel que empieza a salirse de la norma es tachado de hereje, de ateo, etcétera, etcétera. Sí, Pecador, pecador sobre claro. todo, ¿sí? Entonces, es muy fácil estar dentro de una religión, es la zona de confort, y salir de la religión implica un peligro, implica un Sí. peligro tanto para la religión como para ti, porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Oye, y también puede ser un peligro para la sociedad tener seres humanos despiertos. Te lo planteo y te lo pregunto porque cuando tú empiezas a elegir caminar a tu ritmo, a tu aire y empezar a un camino espiritual personal, se convierte en una experiencia personal y empiezas a darte cuenta de situaciones sociales en donde dices, yo ya no comparto esto porque puedo ver la manipulación que hay detrás y yo no estoy dispuesta a ser parte de esto y dejarme manipular. Yo no estoy dispuesta a caminar el camino que todos están caminando. Yo quiero hacer mi propio camino. Y empiezas a descubrir que Dios está en ti. Yo digo, a ver, si estoy viva, Dios existe. Es así de simple. No es un Dios en el cielo que está con el dedo y con una libreta anotando todo lo que yo hago mal. Eso yo ya lo superé. No va conmigo. Pero eso es peligroso socialmente también, porque puedes empezarte a dar cuenta de el poder que tienes de llevar tu vida sin ningún dogma. Eso a algunas instituciones no les gusta, porque no solo empiezas a despertar en el camino espiritual, también empiezas a despertar en el camino de lo social y empiezas a darte cuenta de la manipulación de otras instituciones. Mira, de hecho, los grandes seres espirituales, los grandes maestros espirituales que ha tenido la humanidad, siempre se han caracterizado por ser herejes. Si tú ubicas, por ejemplo, Buda, cuando nace es una época donde las castas sociales están muy rígidas, muy estructuradas. El que nace como paria en la casta más baja jamás va a poder ascender, y los que están en la casta más alta, los sacerdotes y los nobles, jamás podrán descender. Hay una inmovilidad de las castas sociales, y Buda plantea, dice, noble no es aquel que se viste con piel de antílope, noble es aquel que le tiende la mano a quien más lo necesita. Y a partir de ahí te va rompiendo esos dogmas que tiene. Jesús se opone al modo que se tiene en ese momento. Si tú recuerdas, es la época del Imperio Romano, y ellos dominaban a través de los procesos de invasión, de guerras, etcétera, etcétera. Y Jesús viene a plantear la idea de el amor, ¿sí? Cierto. Entonces, si tú te das cuenta, se oponen a lo establecido, y a partir de oponerse a lo establecido, plantean su camino propio, empiezan a estructurar un camino propio. Claro. Y lo curioso es que ninguno de los grandes maestros crea ninguna religión. Cristo no crea el cristianismo, Buda no crea el budismo, y así sucesivamente. Entonces ellos nos enseñan con su ejemplo, con su manera de vivir. De esa manera nos enseñan. Acuérdate, hay una frase que dice,
la enseñanza mueve, pero el ejemplo arrastra. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, desde esa perspectiva, los grandes seres espirituales siempre se han caracterizado por oponerse a lo establecido. Y oponerte a lo establecido es echarte de enemigo a todos los que están muy cómodos en ese sistema, claro. Claro, sí, es cierto. Oye, y me regreso un poco porque sí es cierto esto que dices que cuando perteneces a una religión, perteneces a un sistema estructurado, organizado, donde todos seguimos el dogma. Pero yo alguna vez escuché que tú decías que la religión alimenta también el ego. ¿Cómo es esto? La religión, en primer lugar, hay que ubicarla como una empresa. Finalmente, Exacto. es una empresa multimillonaria. Sí. Necesitamos identificar los niveles de ingresos que tienen. ¿Cómo es posible que una religión tenga la capacidad para construir esos enormes templos, etcétera? Y te vas dando cuenta que el creyente, el practicante, siempre va a estar en la condición de practicante, pero si tú ya entras a la religión, ahí empiezan las jerarquías. Por ejemplo, en el catolicismo tenemos primero está el creyente hasta abajo, después siguen los monjes, las monjas, luego el sacerdote, luego el obispo, el arzobispo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, van incrementando nuestro ego en la medida en que vamos ascendiendo en la jerarquía. Ok, y también se alimenta el ego cuando, cuando tú estás en misa, estoy hablando de mi Sí. experiencia, obviamente, y empiezas a observar cómo viene fulanita, cómo viene perenganito, o sea, se vuelve un evento social de competencia algunas veces o para algunas personas, donde es en qué coche llegó, con qué ropa llegó, eh, todo menos espiritual, ¿no? Justamente se vuelve una competencia muy fuerte, e inclusive aunque no se den cuenta de cómo viene vestido, sí se dan cuenta de la participación que tiene dentro de la religión. Sí, Las señoras ricas y famosas siempre han de estar formando parte de la asociación sí, de benefactores sí, para apoyo a las comunidades socialmente vulnerables, ¿sí? sí, Como si para poder ayudar al otro necesitaras formar parte de una religión. sí, Es muy común en los seres humanos que cuando empezamos a sentirnos espirituales tenemos necesidad de compartir con los demás, de dar lo poco que tenemos a los otros, pero también como parte de nuestra naturaleza, el ego trata de decirte, eh, mira, ve qué buena persona eres, mira nada más y tú sí vas a ayudar a los niños pobres, etcétera, etcétera. sí, Y es natural que el ser humano empiece a decir, ay, yo no fui al cine porque tenía yo que ir al asilo de ancianos porque yo estoy colaborando con ellos. Y las señoras, ay, es que yo fui a tal lugar, etcétera, etcétera. sí, Y a mí me pasó mucho cuando empecé a hacer servicio social, tenía necesidad de reconocimiento. Y justamente leyendo a Jesucristo, ahí me cayó el 20. Dice Jesús, lo que hace la mano derecha que la izquierda no lo sepa. Entonces, si quieres servir, sirve y cállate la boca. claro, ¿Sí? No tienes por claro, qué estar haciendo alarde de lo que de lo haces que en haces. beneficio de los demás. Oye, es que mira, es un tema porque también ya se vuelve un, una, ¿cómo llamarlo? Como una situación
social, como de castas, porque no es lo mismo que tú te prepares en tal iglesia, en tal templo, para tu primera comunión, por ejemplo, que te prepares en un templo mucho más sencillo. Hay aquí en Puebla una iglesia muy linda, muy bonita, que tiene un grupo de adolescentes, y que tú pertenezcas a ese grupo de adolescentes en donde te dan pláticas y cursos y talleres y te vas a misiones y así. Pertenecer a eso es un estatus, ¿eh? Claro, Porque lo que hacen es, wow, los hijos de fulanita son del grupo de tal iglesia, y eso es como super top, que no es lo mismo que, que el que aquí en la parroquia chiquitita o en la iglesia chiquitita hace algo, ¿no? Y también me he dado cuenta, y eso sí me pasó a mí, que la preparación de la primera comunión de mi hijo ahora es todo un trámite en donde estas señoras, como tú dices, que ya pertenecen al grupo, que preparan a los niños para la primera comunión, pues les ponen exámenes, la preparación dura un año, tienes que pagar por la preparación, hay una inscripción, los califican y los pueden reprobar. Dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿En qué momento esto se salió de control? Yo me acuerdo cuando yo me preparé para mi primera comunión, era gratis, jugábamos, nos ponían películas, y yo me preparé con unas monjitas. Entonces, sí hay mucha dualidad en la religión, porque no solo te muestran bueno o malo, esto le gusta a Dios, esto no le gusta a Dios, esto es pecado, esto no es pecado. No, no solo juegan con eso, ahora también juegan con si tú perteneces a esta área, aunque somos lo mismo, pero en este templo, con estas personas, en esta preparación, tú estás mejor preparado, puedes ser un mejor seguidor de católico, Dios. seguidor de Dios, Ujú. que aquí donde los humilditos, ¿no? Se preparan para hacer su primera comunión, por ejemplo, ¿no? Es un tema la dualidad en la religión, ¿no? Claro, de hecho, si te das cuenta, las religiones por lo general plantean esa dicotomía de bueno o malo, Ajá, pecado, no pecado, etcétera, etcétera, el claro. cielo, el infierno. Y justamente la espiritualidad trata de romper esos límites a partir de que tú analizas exactamente qué es el cielo, qué es el nirvana, qué es el Claro. infierno. Y una de las características que tiene la religión es que no les enseñan a comprender sus libros sagrados. La mayoría de las personas no cuestiona exactamente qué quiere decir tal pasaje bíblico o tal enseñanza budista, ¿sí? Por ejemplo, es evidente que toda religión utiliza procesos simbólicos, ¿sí? Por ejemplo, si tú ubicas la idea de el arca de Noé, es obsoleto pensar que en una arca pueden caber todas las parejas de animales que existen en el mundo. ¿Por qué no pensarlo en función del simbolismo? ¿Dónde está el arca de Noé? ¿Qué es el arca de Noé? ¿Qué parte de mí representa simbólicamente? O Ah, un ejemplo más claro, los ángeles, si te das cuenta cómo te los presentan, son seres humanos con alas de águila, y si tú ubicas a nivel biológico, eso a nivel de genética biológica es imposible. Entonces claro. es un símbolo, es la libertad de la conciencia, es la libertad del alma. Y jamás te vas a encontrar tampoco a un diablito allá afuera con el tridente y Claro, rojo picándote. El diablo eres tú mismo, el claro, ángel eres tú mismo, ¿sí? claro. Pero a eso la gente no tiene acceso, no le interesa tampoco investigarlo.
Entonces, gracias a la ignorancia del pueblo, viven las religiones. Claro. Y ahí empieza el problema de la diferencia entre religión y espiritualidad. Claro. ¿Podrías decir que la espiritualidad te lleva a la libertad de la conciencia y la religión es una cárcel Para para la tu conciencia, conciencia? claro, sí, evidentemente la religión ya no te permite pensar por ti misma. El proceso de la religión, al ser dogmático, no te va a permitir cuestionar. Recuerdo que cuando me estaban preparando para la primera comunión, se me ocurrió preguntar, ¿y cómo es Dios? ¿Y dónde está Dios? Y me dijeron, tú te callas, que ese es dogma de fe, y así se cree y así se hace. Entonces, a las personas, por ejemplo, no les enseñan exactamente por qué tienen que usar este Este símbolo, símbolo. para persignarse. Es más, ni siquiera saben qué quiere decir la palabra católico. Simplemente reproducen lo ya establecido, ¿sí? Claro. Entonces, si se pusieran a investigar de dónde viene esto y por qué se utiliza y por qué justamente hay que usarlo en los chakras superiores, en los niveles de conciencia superior, la gente empezaría a dudar de la religión en la que están sometidos o en la que han estado sometidos, y curiosamente la mayoría de las personas está siguiendo el peso de una tradición. No son religiosos de una creencia particular por convicción Claro. propia, sino por el peso de la tradición. Claro, ¿Sí? no, no es una elección. Cuando tú naces, ya estás en una religión. Ujú. No, tú no elegí y ya no puedes salirte porque te van durmiendo y no lo cuestionas. Y cuando lo cuestionas eres un pecador, ¿no? Sí, justamente, sí. Claro, Entonces, ahí está el problema de las religiones, que claro, te van sometiendo, y aquel que se quiere salir de ese cuadrito realmente va a ser descalificado tanto por la comunidad como por la propia familia. claro. ¿Sí? Al final, el común denominador tanto de la espiritualidad como de las religiones es Dios. Ujú. Con distintos nombres Claro, en distintas religiones, pero todos nos referimos exactamente a lo mismo. La espiritualidad te enseña a ver lo común que tienen todas las religiones, esos factores comunes que tienen las religiones. En cambio, la religión te hace creer que tu religión es la única y la correcto. mejor, la correcta, cuando tú no puedes saber cuál es la religión más correcta, la mejor religión, si no has tenido la oportunidad de comparar con otras religiones. Claro, Así de sencillo. claro. Se podría decir entonces que ser espiritual es un acto íntimo, personal, Totalmente. y por lo tanto Dios en la espiritualidad es una experiencia personal y en la religión es de la comunidad para la comunidad y todos somos iguales y para todos Dios es igual. Claro, ¿Sí? pero está el problema justamente de la manipulación, ¿sí? Claro, Entre claro, más aportas a la iglesia como persona, pues vas siendo más favorecido por la divinidad, ¿sí? sí, Entonces, de esa manera vamos ubicando la espiritualidad. Es totalmente un proceso individual, es lucha contigo mismo, date cuenta de tus errores, date cuenta de tus vicios y tus pasiones, y poco a poco ve trabajando, ve desbastando la piedra en bruto para hacer de ti un mejor ser humano. Así claro, es la espiritualidad. Mientras la religión te somete a dogmas y a principios morales muy establecidos y esquemáticos, la espiritualidad rompe con todo eso y plantea su propio camino. Entonces, ser religioso es
seguir una tradición que desconoces, es ser ignorante de todo lo que hay atrás. Claro. Y en cambio ser espiritual es tener la capacidad para cuestionarlo todo, tener la capacidad para poder darte cuenta de las capacidades que tienes tú y empezar a trabajar contigo mismo. Esa es la gran diferencia. Claro, y eso no solo cuando empiezas el camino de la espiritualidad, no solo empiezas a cuestionar la religión de donde vienes, es que empiezas a cuestionarlo todo, empiezas a cuestionar al, al gobierno, a la estructura de la política, del gobierno, empiezas a estructurar, a cuestionar por qué la sociedad está estructurada de tal manera, por qué la educación está estructurada de tal manera. Entonces empiezas a convertirte, creo yo, en alguien incómodo socialmente, porque todo lo cuestionas, ¿sabes? Así como que ya nos caes gordo, sigue el cuadrito, ¿no? Sigue el caminito Claro. de todos, pero no gusta cuando empiezas a cuestionarlo todo. Efectivamente no gusta porque incomoda. Incomoda. Te da la oportunidad para que tú empieces a cuestionar. Claro. ¿Sí? Y este sentido de cuestionar es parte de la naturaleza del ser humano, porque Claro. desde niños somos filósofos naturales. ¿Por qué esto? ¿Por qué el Exacto. otro? ¿Para Somos qué? buscadores. ¿Cómo? Y la religión ya no te permite que ese filósofo interno siga creciendo, Claro. lo van opacando. Claro. Así, cállate, eso es dogma de fe y te callas. Así dice la religión. Claro. Y así te callas. Claro, ¿sí? O así dice la política, o cuando estás en la escuela y empiezan a cuestionar, ¿y esto por qué y para qué? Así está en el libro, cállate, Ajá. ¿no? O sea, sí. es de verdad que es lo que tú dices es muy cierto. Esta parte sabia de ti la van matando. Socialmente la van matando. Entre menos cuestiones, más fácil de dominar eres. Claro, ¿sí? mejor caes. Sí. Claro. Entonces, recuerda que el pueblo dormido es más fácil de dominar. Exacto. Antes que una persona Exacto. cuestione, mejor la opacamos. Exacto. Y esto, por ejemplo, en la cultura católica es muy claro. En la Edad Media, todo aquel que no entraba en el cuadro de la religión era tachado de profano o de hereje. ¿sí? Bueno, los quemaban. Los quemaban, a esos grados llegamos. En nombre de Dios. Sí. O sea, qué peligroso. Es que el problema justamente es que el ego empieza a ejercer su influencia porque tú eres el que porta el poder. Claro. Eres el que va a tener decisión por arriba de los demás. Y entonces empiezan a volverse autoritarios y terminan haciendo barbaridad y media. Claro. ¿sí? Claro. Estas jerarquías nos hacen ser entonces competitivos sin piedad. Sí, claro. Sí, de hecho, la religión es un proceso de competencia social. Bien lo decías, saber cómo viene vestido fulano, perengano, etcétera. Y siempre va a haber un proceso de preferencia. Bien dice una frase en la religión, todo lo que se arrastra tiende a subir. ¿sí? Okay. Es decir, eso es muy fuerte. necesitas ser lamebotas para que vayas ascendiendo de jerarquías. Y en cambio, si tú cuestionas, entonces eres peligroso, entonces mejor te opacamos y te mandamos a la parroquia más lejana del país para que así no estés molestando a todo el sistema. Sí, sí, metes ruido, ¿no? Estamos bien, así, tranquilos, dormidos, y nada más yo, ¿no? El que tiene mayor jerarquía, les digo qué hacer y qué no hacer, y yo sí tengo más libertad que ustedes, para que no despierten, ¿no? Claro. Y como bien dices, despierta uno, sáquenlo, aléjenlo, ¿no? Es peligroso. Claro.
Entonces, la espiritualidad siempre está en ese proceso de peligro porque vas a cuestionar todo, vas a plantear propuestas nuevas, vas a crear tu propio camino. Exacto. Entonces, la religión, vivir en la religión es muy cómodo. Por ejemplo, en mi caso, durante mi estancia en el monasterio, pues era una vida muy cómoda. Tengo casa, comida, vestido y hasta viajes y todo Claro. gratis. Pero en realidad te das cuenta que no estás creciendo como ser humano, simplemente te estás durmiendo, ¿sí? Claro. Entonces, cuando en mi caso descubrí esa diferencia entre ser religioso y ser espiritual, decidí ser espiritual y aunque realmente ha sido muy difícil en muchos sentidos, pero sobre todo en el aspecto económico ha sido difícil porque no tengo todo un sistema que me apoya. Claro. No me arrepiento porque gracias a que salí de ese cuadrito, por eso me llamo el monje hereje, salí de ese cuadrito para trabajar por mí mismo. Okay. En la orden a la que pertenecí, no se te ponía la posibilidad de leer otros textos que no fueran los de nuestro maestro. Tú no podías citar a ningún otro filósofo, autor, nadie, de no ser los libros de nuestro maestro. Y ¿qué sucede? Que evidentemente ya no tienes en tu mente mayor información que la que el maestro dice. Cierto. Y alguna vez se me ocurrió cuestionar, había leído que Buda dijo, eh, piensa las cosas que yo digo, pruébalas, compruébalas y si te sirven, úsalas y si no, deséchalas. Y se me ocurre preguntar, cuestionando con esta Claro. referencia y me valió unas regañadas espantosas. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que no estaba yo en el lugar adecuado, Correcto. ¿sí? Claro. Y otra de las formas en las que te duerme la religión es que, por ejemplo, cuando estaba inmerso, resulta que pues todo es paz y todo es armonía. Llegan las personas, te saludan con una reverencia, pero tú poco a poco vas creyendo que ya desarrollaste todas las virtudes del mundo, que ya eres un bodhisattva o un santo, etcétera. Y cuando salgo del monasterio, a las 3 calles me encuentro con unas adolescentes, me ven vestido así y se empiezan a reír de mí. Y en ese momento se me suben todos los corajes y el Claro. enojo. He tenido ganas de ir a pegarles a estas chicas. Entonces me cayó el 20. Dije, caray, tantos años creyendo que yo ya era tolerante, amoroso, respetuoso, ecuánime, etcétera. Y te das cuenta, en 5 minutos te das cuenta que todo eso había sido un engaño. Te Claro. estabas autoengañando. En cambio, la espiritualidad te va a darte, a hacerte que seas consciente sobre todo de que el verdadero proceso del crecimiento espiritual está en la otredad, convivir con el otro. Claro. Vas a encontrarte personas muy conflictivas, personas muy mentirosas, ladrones, etcétera, y esa es la oportunidad que tienes para ir creciendo, ¿sí? Dice la enseñanza budista, plantea, si encuentras a una persona agresiva, él es tu maestro de respeto, de tolerancia y de comprensión, pero dentro de un monasterio no vas a poder encontrar a una persona con esas características. Todos son nobles, todos son buenos y en cambio en ese proceso, en esa zona de confort, no creces, creces en la vida cotidiana, enfrentándote en la interacción social, ¿sí?
Entonces, cuando alguien te roba, en lugar de que te enojes, mejor piénsalo como es mi oportunidad para practicar el desapego. Claro. Entonces, de esa manera es como vamos creciendo. Nos cuesta muchísimo trabajo, es un trabajo de las 24 horas del Sí. día, los 365 días del año, es un trabajo de toda la vida, Claro. mientras que la religión es un proceso de dormir la conciencia y tú estás bien, todo está bien y no cuestiones absolutamente nada, solo sigue lo establecido. Así es. Oye, Kelsang, esto que planteas me lleva a preguntarte, tú estás en el camino budista y eres espiritual, es decir, Ujú. tú eres un monje budista y como monje budista puedes ser espiritual, no religioso. Sí, Ok, efectivamente, de ok, hecho yo así me califico. ok. No soy religioso porque, entre otras cosas, la visión budista te plantea que debes tener un altar y que todos los días le debes cambiar la ofrenda, los bols de agua, se los tienes que cambiar todos los días. Y yo me cuestiono, ¿y por qué se lo voy a cambiar todos los días? Si realmente existe el aquí y el ahora, se los voy a cambiar cuando realmente me nazca y tengo ese deseo de hacerlo. No tengo por qué, aunque no quiera, pero pues así dijo la religión, así lo tengo que hacer. Claro. Entonces, no tienes por qué estar orando el día y a la hora que te están exigiendo. Hazlo cuando tú realmente tienes esa necesidad, que por supuesto necesitamos de disciplina, pero también una cosa es la disciplina y otra cosa es la obligación. Claro. ¿Sí? La disciplina en la espiritualidad nace a partir de tu propia convicción y en la religión nace por imposición. Cierto. ¿Cuál es, desde tu experiencia y desde tu punto de vista, la situación actual por la que están atravesando las religiones? En primer lugar, creo que las personas están despertando gracias a las redes sociales, gracias a que hay más interacción entre distintas religiones y de las personas se están ubicando que no necesitamos de la religión. Y pareciera que vamos a ir alejándonos poco a poco de las religiones para empezar a ser más espirituales. Ok. Entonces, yo creo que las religiones tienen que desaparecer tarde o temprano. Ya llevamos muchos siglos cargando las religiones, Sí. ya es hora de dejarlas, ¿sí? Claro. Pero una cosa es que tú dejes a la religión y otra cosa es que tú tomes de esa religión y de todas las demás aquello que te sirve para ser mejor ser humano. Exacto, claro. Entonces podría decirse, porque creo que es una percepción muy generalizada, que las religiones están en crisis. Sí, de hecho están en un proceso de crisis. Se plantea que en lo que llamamos la era de Acuario vamos a trascender este proceso de lo religioso para pasar al mundo de lo espiritual. Eso se plantea, ¿sí? Okay, Ahora okay. que cada uno vaya aportando su granito de arena, Claro. va a depender de todos y cada uno. Y aportar el granito de arena significa trabajar acá. Claro. No es saber no, es acá. A ver, acá trabaja en lo espiritual, descubre, inténtalo, camina solito, solita, hacia adentro y ve qué descubres, qué encuentras, ¿no? Ve cómo te sientes, libérate de estos dogmas, de esta culpa y este miedo que están muy insertados y date cuenta que Dios está vivo en ti, que la búsqueda es hacia adentro y que no es ese Señor con el dedito señalándote lo que es bueno y es malo, ¿no? Porque como bien dices, en lo espiritual no hay dualidad, simplemente estás Claro, presente, ¿no? sí.
Ahora, yo creo que otro de los puntos de diferencia es que la espiritualidad siempre te va a permitir ser libre completamente, no tienes que seguir lo establecido Claro, y vas a experimentar y gracias a la prueba y el error vas conformando tu propia moralidad, vas conformando tu propia visión del mundo y tu claro, propio camino, ¿sí? claro. Mientras que la religión te va durmiendo y te va sometiendo totalmente a lo que ellos establecen, ¿sí? Claro, Entonces, bien dice una frase, la religión es libertad perdón, la claro. religión es obnubilación de tu conciencia, mientras que la espiritualidad es libertad en conciencia. Y esto me lleva a la primera pregunta que te Ujú. planteaba, ¿no? Antes de empezar esta charla, es que si las religiones le ponen límite a la espiritualidad. De hecho, es el límite de la Ok, espiritualidad. ok, ¿Por qué razón? Por el pensamiento dogmático, por el peso de toda una tradición. claro, Mientras que la espiritualidad te hace libre, la religión te duerme. claro, Entonces, la religión, vivir el proceso de la religión es muy cómodo, pero no te ayuda a crecer como así ser es, humano. así Te es, ayuda a crecer el que tú te estés enfrentando permanentemente y que te des la oportunidad de conocer, de crear inclusive, podríamos decir, tu propia religión. claro, Conoces de esta religión, me sirve esto, conozco esta, me sirve claro, esto, etcétera, y darte la oportunidad de construir tu propio camino. claro. Y como ser espiritual es un acto individual y personal, no lo hagas público. Ujú. O sea, tú no tienes que andar diciendo, oye, ¿qué crees? Ya no voy a misa, ahora yo le rezo al universo. A ver, esto es un tema personal, es un tema tuyo. Sé ejemplo, como tú bien Ujú. decías, sé el cambio que quieres ver en el mundo y si en ti de pronto empiezan a haber más paz, más serenidad, más plenitud, y si te preguntan, dices, bueno, es que ahora eh, elegí el camino espiritual, teniendo bien Ujú. claro que el camino espiritual pues es hacia adentro, no es andar con el Claro, dedito y en el caminito y en el dogma, ¿no? pero el problema es que salirse del dogma cuesta mucho Mucho, trabajo. En sí, primer lugar, darte cuenta que estás sometido no es fácil, ¿sí? A claro, menos que alguien empiece a cuestionar y a ti esos cuestionamientos te muevan o al menos que veas a otra persona con actitudes diferentes, con claro, formas de pensar diferentes, claro, empiezan a moverte. Y por eso una persona con, sobre todo con una conciencia más libre, se vuelve peligrosa porque mueve a los demás. así es, ¿Sí? así es. Kelsang, siempre de verdad es un gusto, pero no solo gusto de gustar, sino me da mucha paz platicar contigo, me aportas mucha serenidad, mucha certeza de que el camino es hacia adentro, no hay de otra. No sé si quieras cerrar con algo esta charla, dejarnos ahí. Sobre todo, yo invitaría a las personas que nos ven que se den la oportunidad de cuestionar su religión y que se cuestionen a ellos mismos. ¿Realmente sé qué es una religión? ¿Por qué mi religión se llama como se llama? ¿Cuáles son sus principios? ¿Dónde está la parte esotérica de la religión? Claro, Es conocer su historia. claro, Entonces, a partir de cuestionar su propia religión y darse la oportunidad de conocer otras alternativas, claro. van a empezar a ingresar en el camino de lo espiritual. Y fíjate que me parece que ese es un muy buen tema para una siguiente charla,
la parte esotérica de las religiones, ayudar a la gente, como tú bien dices, a cuestionarse, a investigar, al por qué se utilizan ciertos símbolos, ¿no? Ciertos rituales que tú nos dirás en una siguiente charla si esto es más esotérico que religioso, ¿no? Ujú. Me parece un tema excelente porque hay mucha confusión también. Así es. Las personas creen que lo esotérico es lo demoníaco Ajá. y realmente es todo lo contrario, ¿sí? Ok. Entonces me parece un excelente tema. Sale. Pues muchas gracias. Gracias, Kelsang. De A ti. verdad, muchas gracias. Gracias, amigos de Universo 24, por quedarse con nosotros hasta el final en estas charlas budistas. Y ya tenemos tema para la próxima. Gracias y que estén bien. Chao, chao.